y queda. Ah, bueno, también voy a activar mi cámara. Ya ni me peiné, creo. La verdad he tenido mucha tarea, o sea, por poquito y no hago esta diapositiva. La hice creo que ya en la madrugada, pero bueno. Entonces, bienvenidos si es su primera sesión, como de Ulises, o si ya han estado. El grupo como tal se llama Habilidad Matemática, Lógica y Creatividad. Y hoy vamos a ver un tema, creo que tocaba ver álgebra, lo adapté a que fuera funciones algebraicas, que son temas más que vemos en la escuela. Yo creo que por eso ya están más familiarizados con el tema, a que si yo me les pongo a explicar cosas de variaciones, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, presentación. Entonces el día de hoy vamos a ver las funciones algebraicas, como les comentaba. Vamos a ver lo que es una función, la regla de correspondencia, el valor, el dominio, el contradominio y el rango. Por ahí una persona me había dicho que quería ver cómo se hacía el rango de una función. La verdad no sé si está en el club, pero pues por eso decidí hacer esto. Y este tema o esta información que tengo la saqué de una guía para, de estudio para entrar a la universidad, especialmente a la UNAM. Pero supongo que es útil, ¿no?, para muchas más cosas. La función como tal es el conjunto de pares ordenados de números reales, X y Y, en los que el primer elemento es diferente en todos y cada uno de los pares ordenados. Entonces tenemos siempre un conjunto de pares y los va a representar con la letra X y Y. Esto siempre dice que el primer elemento es diferente en todos, quiere decir la X. Y aquí tenemos dos ejemplos de los cuales vamos a separar o a definir cuál es una función y cuál no es una función. Decimos que este conjunto 2, 5, 3, 6, 4, 7 y 5, 8 es una función, ya que el primer elemento de cada par ordenado es diferente a todos los demás. Como podemos notar, aquí hay un 2, aquí la X es un 3, aquí un 4 y aquí un 5. Sin embargo, aquí tenemos 1, 1, 1 menos 1, 4, 2 y 4 menos 2, la cual no representa una función ya que repite el primer elemento en ciertos pares ordenados. ¿En cuáles? Por ejemplo, este 1, 1, pues comparte el primer elemento con este segundo par y este tercer par lo comparte con el cuarto. Hasta aquí creo que es algo muy, muy sencillo, pero se los comento porque generalmente para entender algo tienes que entenderlo desde lo básico. Y si no, pues te empiezas a perder mucho cuando ya avanzas, ¿no? La regla de la correspondencia es una expresión que relaciona la variable dependiente con la variable independiente. Y se denota por, y de aquí tenemos, y es igual a f de x. La f, pues dijimos que es una función, generalmente por eso tiene la f, es la que tiene la regla de correspondencia, y la y es la variable dependiente. La x es la variable independiente. Si ustedes a veces se les olvida cuál es la dependiente o por qué, pues podemos verlo como, podemos utilizar estas palabras, estos términos, y llevarlos a situaciones de la vida real. O es lo que yo hago, por ejemplo, cuando me dicen independiente en la vida real, yo me imagino a una, no sé, a una persona que vive sola, que no necesita de nadie para ser quien es y para sustentarse. Así igual la X no necesita de ningún otro valor o algo así para cambiar, sino que se mantiene así, la X es la X. En cambio, la Y es la variable dependiente. En este caso siempre va a depender de la X. Si la X cambia, la Y también cambia. Y bueno, tenemos algunos ejemplos de lo que serían funciones. Tenemos 2x más 1. Entonces, como se dan cuenta en este primer ejemplo, tú simplemente vas a reemplazar esta x por un número. Eso es lo que significa. La x es realmente el nombre que se le da a un número. Y cuando tú lo sustituyes, simplemente vas a hacer las operaciones que te está diciendo la función. La regla de correspondencia es aquella que te va a decir qué operaciones tienes que realizar para obtener la variable dependiente. ¿Qué condiciones tiene que cumplir la variable dependiente con respecto a
a la variable independiente, que es la x. Tenemos otro ejemplo, que es un número fraccionario. Si se dan cuenta, es una fracción donde tenemos el numerador con el numerador 1 y el denominador x. Me parece extraño que me diga que haya personas esperando en la sala si no tengo habilitada como que eso de que tengan que esperar, pero bueno, ahorita lo checo. Tenemos otro ejemplo, que aquí ya vemos cómo la x también puede ser modificada, es decir, puede tener exponentes. Y acá tenemos que también puede estar bajo un radical. De hecho, generalmente cuando te dan una función bajo un radical o cualquier expresión, es muy común tener que simplificarlo. Eso lo acabo de recordar porque a lo que quería llegar era que la simplificación y la radicalización, es decir, modificar los radicales a tu voluntad, es algo que ya había yo dado en otra sesión, así que si gustan buscarla, está en la sección de archivos, ¿verdad? Pero bueno, continuando. Valor de una función. Como yo les decía, la x es un valor que no depende de nadie, pero te lo puede asignar el problema o tú tienes que asignarlo. Tú tienes que darlo. Entonces, lo que hacemos simplemente para obtener la y, que es la dependiente, yo en mi regla de correspondencia, en mi función, voy a sustituir el valor que se me está dando. Por ejemplo, aquí tenemos el valor de la función cuando x es igual a 3. Entonces yo reemplazo 3 aquí. ¿Alguien ya tiene cuánto sería esto? ¿A cuánto sería igual f de x? Bueno, entonces, como no escuché a nadie, solamente reemplazamos el 3 aquí, en la x, y vemos que está al cuadrado. Un número que está al cuadrado, ¿qué hacemos cuando un número está? Pues lo vamos a elevar. 3 por 3 es igual a 9. Y le resto 3. ¿Por qué le voy a restar 3? Porque así me lo dice la función. Digamos que a veces no me tengo que cuestionar por qué es esto. Simplemente si el problema te lo da, tú lo puedes hacer. Entonces, dijimos que aquí está 3 al cuadrado menos 3 es igual a 9 menos 3, que es igual a 6. De estos incisos, pues yo elijo que es el número 6, la opción D. Y bueno, es así de sencillo. Yo les recomiendo que si van a presentar un examen en cualquier lugar, pues no se pongan nerviosos, apliquen lo que saben y no estén como que verificándolo tanto, porque cuando lo verifican mucho pierden más tiempo y terminan sin resolver nada. Tenemos aquí otra función que ya involucra un poquito más, pero que de todos modos no es complicada. Ojo con los signos son muy importantes y hay que respetarlos, si no, a veces como que no te da bien por un signo, te lo puede cambiar todo totalmente. Entonces tenemos que cuando la x vale menos 2, yo voy a saber cuánto es f de x, entonces voy a reemplazar el menos 2 en esta función. Y lo hago, acá está también, menos 2 más 1 sobre menos 2 menos 1. Cuando tenemos dos números negativos, simplemente es como si fuera a sumarlos, pero se queda el signo negativo. Entonces aquí tenemos menos 3 y acá tenemos menos 1. Y como es una división, lo podemos expresar así como un tercio. No es necesario que siempre tengamos que escribirlo con números que no sean fraccionarios. También lo podemos escribir así para ahorrarnos tiempo. Con que esté expresada la respuesta, pues ya basta. Y tenemos que esta opción es la que corresponde a la opción B. Si tienen alguna duda en algún momento, me pueden comentar. Permítame un segundo, nada más voy a checar si me comentó que había personas en sala de espera, pero se me hizo raro. A ver.
Ok. Entonces, vamos a lo que sigue. El dominio de una función. Dice que es el conjunto de todos los valores de x admisibles para una función. Entonces, primero hay que imaginarnos nuestro plano cartesiano. Nosotros ya sabemos que está hecho por el eje Y y por el eje X. El eje Y es la vertical y el eje X es la horizontal. Entonces, cuando yo grafico una función, cuando yo la pongo dentro de este plano cartesiano, esta función va a abarcar un intervalo grande o pequeño, depende de la función, dentro de los valores de x. Y el contradominio es el conjunto de todos los valores de y, es decir, de la función como tal. Bueno, el rango o imagen. El rango. Esta es la que me preguntaban. Es el conjunto de todos los valores resultantes de y al sustituir cada uno de los elementos del dominio. Es decir, ¿se acuerdan lo que acabamos de hacer? Que hicimos que en una función simplemente reemplazamos el valor de x para obtener cuál sería el valor de la función como tal, el valor de y. Entonces, cuando tú tienes tu dominio, que a veces te lo da incluso el problema, simplemente vas a sustituir con cada x y vas a obtener distintos valores de y. Estos son el rango o la imagen de la gráfica de esta función. Bueno, continuando, les pregunto, ¿hasta aquí alguna duda? Si no hay dudas, pues tenemos el primer problema que ya nos habla de si de una función el dominio dice está de 1 y 1, 3, es decir, 1 es la x y bueno, de 1 a 3 y decimos que el contradominio es 2, 4, 6, tenemos ese conjunto de números. Y si la función de x es igual a x más 1, ¿qué conjunto representa el rango de la función? Bueno, ¿qué dijimos del rango? Dijimos que es cuando nosotros sustituimos todas las x que son posibles. ¿Cuáles son las x que son posibles? Las que están en el dominio. ¿Por qué? Porque son las que están en el eje de las x. Las que están en el contradominio es el eje de las y. Por lo tanto, no vamos a tomar en cuenta en este momento el contradominio. Es simplemente una pregunta que nos da este dato para confundirnos, para saber si nosotros sabemos qué datos tomar. Entonces, simplemente reemplazamos. Tenemos aquí que vamos a sustituir 1 en esta función. X, o sea, 1 más 1 es igual a 2. Es decir que el primer dato de nuestro rango es el número 2. Después vamos a reemplazar 3. 3 más 1 es igual a 4. Entonces, ese es el segundo valor de mi rango. ¿Cuáles tenemos? Pues 2 y 4. Y esta es la primera opción, ¿no? Es la que tenemos aquí. Aquí está simplemente la explicación, lo verifica y vemos que estamos bien, que es el inciso A. ¿Por qué no es B? Porque aquí solamente toma en cuenta un número, es decir, que solamente sustituyó una X, pero nos dan dos, en el dominio nos dan dos valores. 3, pues no podemos sacar si solamente tenemos dos números, ¿verdad? Y tenemos también esta que tampoco tiene mucho que ver, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar en cuenta el del dominio solamente. Entonces, tenemos lo que es una función algebraica. Es aquella función formada por operaciones algebraicas sobre la variable x. Como ya les dije, la x es independiente, pero tú sí le puedes aplicar como que ciertas operaciones para que varíe su valor y es ahí de donde sale y. Si no le hiciéramos ningún cambio a x,
la función solamente quedaría como la función como y igual a x y no sería nada complicado, ¿verdad? Pero no estamos acostumbrados a ver ese tipo de funciones. Solemos ver la que tiene todo un conjunto de operaciones matemáticas alrededor de nuestra x y es por eso que es tan complicado de vez en cuando despejarlas. Pero lo que vamos a ver ahorita es cuáles son los tipos de funciones algebraicas. El primer tipo que encontramos es la función constante. Me parece muy curiosa en lo personal y es lo que les decía. Aquí dice que es de la forma f de x es igual a c y representa todos los puntos x, c. Su dominio son los reales y su rango es c. ¿A qué nos referimos con esto? Que su valor siempre se va a mantener. Nunca va a cambiar porque si se dan cuenta c es solamente c, es la variable independiente y no les estás haciendo nada, así que siempre va a quedar de la misma manera. No va a haber una variación en y, por lo tanto, se va a ver como esta imagen que tenemos aquí. Y siempre va a ser igual y x igual, siempre va a mantenerse igual. Es simplemente un número, no es una incógnita a la que tú le tengas que hacer algo y siempre se va a ver así, ¿ok? Recuerden cómo se ve. Entonces, otro tipo de función es la función lineal. Esta ya vemos que cómo varía, ya cambió su forma, ya no es f de x igual a c, sino que es f de x igual a ax más b. Y tenemos que su gráfica es una línea recta inclinada. Suele ser el primer tipo de gráfico, el primer tipo de gráfica que vemos sobre una función. Entonces, ya tenemos que como esta es la forma, vemos cómo puede tomar un valor cualquiera dentro del dominio y por lo tanto también va a tener un valor cualquiera dentro del contradominio. Por eso es que aquí dice que el dominio va de menos infinito a más infinito. Este dominio, los números que están entre paréntesis, siempre significa de dónde a dónde puedes encontrar un punto de esa gráfica, de dónde a dónde la puedes ubicar. Y como vemos que es de esta forma, podemos ver que se puede expandir ilimitadamente hacia los lados y hacia arriba. Por eso el rango también es de menos infinito a más infinito. Si ustedes determinan que no tiene un final como tal, se escribe de esta manera. Y tenemos acá otro tipo de función cuya forma también vemos que su gráfica representa parábolas verticales. No se preocupen, ahorita vamos a ver la imagen por si no recuerda muy bien cómo se ve una parábola. Y esta se va a empezar a ver cuando la graficamos, pero no es necesario graficarla siempre. Nosotros con que veamos la forma de la función. Por eso aquí la voy poniendo, esta forma, ya sabemos que se va a ver como una línea recta inclinada, que puede ser positiva, como esta, o puede ser negativa. Es decir, que entre aumenta X, disminuye Y. Esta de acá, vemos que ya cambia de forma, cada vez un poquito más complicada, y al punto a partir del cual las parábolas abren, se denomina vértice y sus coordenadas son, y tenemos aquí la V de vértice, HK. HK se le da ese nombre a las coordenadas en las que se ubica el vértice de la parábola. Aquí está, como les decía, la imagen de cómo se vería una parábola. Es vertical porque se mueve dentro del eje de las Y, es decir, puede ir hacia arriba o hacia abajo. Hay otro tipo de parábola que es horizontal y se mueve en el eje de las X, puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, como vamos empezando a recordar todo esto, estamos viendo las verticales y vemos que se ve así si A es mayor a 0. Y se ve al revés si A es menor que 0. Tiene mucha lógica. Recordemos cuál es el valor de A. Cuando nos den la función, es el coeficiente de la X cuadrada.
Con coeficiente nos referimos a número que multiplica a tal cosa. El coeficiente de x cuadrada es cuántas veces x cuadrada está siendo multiplicado. Podría ser 5x cuadrada, por dar un ejemplo. La b siempre va a ser el coeficiente que multiplica la x con exponente 1. Aquí no lo tiene, pero sabemos que cuando un número no tiene su exponente dicho, está implícito, se refiere a que tiene exponente 1. Y la c es un término que no depende de x. No tiene a x, no la vemos por ahí. Así que siempre identificando estos números que multiplican a, podemos saber cuál es a, cuál es b y cuál es c para reemplazarlos en la fórmula. Entonces aquí tenemos, si el coeficiente de la x cuadrada es mayor que 0, se va a ver de esta manera. Aquí tenemos que su dominio son los números reales, porque se puede abrir a todo lo extenso de la x, y su rango tenemos que es de k a infinito. K, ¿por qué? Porque dijimos que k es el vértice de la función, el vértice de la parábola. Entonces, recordemos que k, al ser el vértice, y darnos cuenta que es una x, significa que a partir de ahí, va a empezar. Y por eso su rango se mueve de esa manera, como en esta imagen podemos notarlo. Hasta infinito. ¿Por qué? Porque también como el dominio va aumentando, pues y también va aumentando, ¿verdad? De una manera muy similar ocurre cuando esta es negativa. Tenemos que también el vértice es el que define el rango, porque inicia en donde termina en donde inicia acá, es decir, como el vértice está hasta arriba, significa que ahí termina y de ahí simplemente va hacia abajo. Por eso el rango, lo máximo que puede alcanzar es el vértice, mientras que en la otra es el mínimo que puede alcanzar. Acá es el máximo y hacia abajo puede ir infinitamente, como en el ejemplo anterior, como acá puede ir infinitamente hacia arriba, acá puede ir infinitamente hacia abajo. Y el dominio también es todos los números reales. Recordemos que no importa si va hacia arriba o hacia abajo, se expande y se hace negativo, pero dentro del eje de las y. Pero de las x puede ir aumentando y por eso son todos los números reales, al igual que si la a es mayor que 0. Para obtener los valores de hk, esta es una fórmula muy importante, porque a veces en algunos problemas les piden que encuentren las coordenadas del vértice de la parábola y te dan la fórmula. Te dan la fórmula en la forma que acabamos de ver. Dice que la fórmula es esta de aquí. Simplemente es reemplazar datos. H, es decir, la coordenada en el eje de las X, la podemos encontrar con B, bueno, mejor dicho, menos B sobre 2A. Nos dan la fórmula, simplemente reemplazamos estos coeficientes y ya obtenemos la H. Y para la K tenemos que saber igual el dato A, el dato B y el dato C. Y entonces utilizamos esta formulita por aquí y no tenemos que tener miedo de que no nos dé. Simplemente esto es la fórmula que nos va a ayudar si no queremos graficar la función e identificar el vértice. De esta manera lo podemos obtener muy fácil. Entonces, la función cúbica es de la forma y vamos a notar que ya tiene un exponente al cubo, por eso se llama cúbica. La otra tenía un exponente al cuadrado, es decir que era una función cuadrada, y esta es cúbica. También tenemos el coeficiente A, el coeficiente B, el C y el D. El D no depende de X, no vemos a X por ningún lado, así que se le llama término independiente. Y tenemos aquí una imagen de cómo se vería una función cúbica. Son como que muchas curvas, es como si fuesen parábolas que siempre están conectadas. Y tenemos lo que se llaman las raíces. Pueden tener distintos números de raíces, pueden tener 3, 2, 1,
o ninguna raíz. Se le llama raíces o ceros de una función cuando esta función vale 0. Cuando vale 0, simplemente igualamos esto a 0, encontramos el valor de la x y se le llama raíz. También se puede decir que las raíces son las soluciones de una función. Las soluciones. Entonces, si hasta aquí no tienes ninguna duda, me parece muy bien. Como les comentaba, es un tema con el que ya estamos un poquito más familiarizados. Los puntos que pertenecen a la función, y aquí tenemos f de x es igual a 3, son, y obtenemos estos valores. Entonces, ¿qué harían ustedes en este tipo de problemas? Si nos damos cuenta, es una función constante. ¿Por qué? Porque no varía. Simplemente la f de x es igual a 3, que podría ser c. Es el que vimos en la función. 3 es igual a c. No varía. No, ni siquiera está la x presente. Aunque aquí hay una x, la función de x, decimos que siempre va a valer 3. Si la función siempre va a valer 3, significa no que x siempre va a valer 3, sino que y va a valer siempre 3. Y recordemos que en el conjunto de pares ordenados tenemos x y y. Y siempre es el segundo término dentro del par. Entonces, este término no puede ser, porque aquí dice 3,2, significa que y es igual a 2, pero la función nos dice que y siempre va a valer 3. Aquí tenemos 3,3, este sí cumple. Tenemos 3,31, aquí 3,41, 1,2, 2,3, etcétera. Pero ¿qué es lo que vamos a buscar? Un conjunto de pares en donde la y siempre valga 3. El segundo término siempre va a valer 3. ¿Cuál es la única opción que cumple con eso? La opción C. Como vemos es 1,3, 2,3 y 3,3. Entonces no hay pierde. Sabemos que estos son los conjuntos de pares que pertenecen a esa función y se va a ver siempre como una línea recta paralela al eje de las x. Entonces, aquí tenemos la explicación simplemente que son todos aquellos cuya ordenada es 3. La ordenada es la y, no se preocupen. Si dicen cuál es la ordenada, pues ya saben que es el eje de las y. Y significa que son de la forma x, 3, los pares. X puede variar, pero y no. Entonces, la opción correcta es la C. Ahora tenemos un ejemplo. Otra pregunta. ¿Cuál de estas funciones es constante? ¿Cuáles son las condiciones de que sea constante? Pues va a tener un único valor. Sin importar el valor de la x, siempre va a valer lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Pues va a cambiar el valor, porque si yo pongo x es igual a 4 más 2, igual a 6. Y si yo digo que x es igual a 8 más 2, es igual a 10. Va a ir cambiando. Esta no es, la voy a descartar. Si no estoy segura de una respuesta a una pregunta, simplemente puedo ir descartando las demás para llegar a la correcta. Entonces, esta también va a variar. Y esta también, porque es 1 sobre x. No es lo mismo 1 sobre 2, si x vale 2, a 1 sobre 4. Varía el valor de la y. Entonces, ¿en cuál no varía? En esta. Se supone que es un símbolo de pi. Y podrían poner cualquier otro símbolo, no importa, incluso si no lo conoces. Lo importante es que tú descartes las demás y digas, ok, yo estoy segura que esta es, porque no interviene la x, no varía, la y siempre va a ser igual, va a ser constante. Y por lo tanto, la opción correcta es el inciso A. Representa una función lineal. Recordemos cuál es la forma de esta función, ¿no? Dice que es de la forma ax más b, donde el exponente de x es la unidad. Esto es importante. Dice que el exponente de x siempre es 1
y solamente se encuentra como numerador. Por consiguiente, la respuesta correcta es el inciso A. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay un 4, o sea, ni siquiera hay una X, la voy a descartar. Acá tenemos que solamente puede ser como numerador y acá está como denominador igual. Y aquí vemos que la X está como exponente y no, nada que ver. Siempre vamos a encontrar la X de esta forma, quizás con un coeficiente, pero con exponente 1. Esta es la única que cumple la condición. Y si ustedes se preguntan, ¿y dónde está la A y la B? Pues podemos decir que A y B valen 0. No, A vale 1. ¿Por qué? Porque A está multiplicando a X, 1 está multiplicando a X y B vale 0. A no puede valer 0 porque si vale 0 significa que al multiplicar a la X es igual a 0 y no sería una función lineal, sería una función constante. Simplemente sería 0. Así que no está aquí, también está de manera implícita, pero el coeficiente es 1. El coeficiente de la X es 1 y el valor por lo tanto es A. Y ya para ir checando si realmente recordamos lo que hicimos, lo que vimos, vamos a ver el vértice de la parábola, ese problema 4, el vértice de la parábola de la función f de x igual a x cuadrada más 4x más 8 es, y nos va a preguntar. Entonces, si de momento no sientes que tengas la respuesta, pues no hay que temer, simplemente hay que relajarse y recordar lo que hemos visto. Recordemos que yo les había dado hace un momento unas fórmulas con las cuales podemos identificar cuáles son las coordenadas del vértice de cualquier parábola. Es simplemente identificar los coeficientes y reemplazarlos en la fórmula. Aquí está, tenemos estas fórmulas, están aquí, la fórmula de X y la fórmula de Y. Y los valores son A1, ¿por qué? Porque dijimos que esta X cuadrada tiene un coeficiente 1 que no está explícito porque ya se sabe. Y no podría ser 0 porque esto sería 0 entonces tenemos que A es igual a 1, B es igual a 4, aquí sí lo tenemos explícito, y C es igual a 8. Entonces vamos a reemplazar simplemente en los valores. Decimos que si la ecuación dice que B es igual, que la X es igual a menos B sobre 2A, pues reemplazamos B y vemos que es el valor de 4, lo ponemos aquí. Y también lo reemplazamos, hacemos lo mismo en la otra ecuación. Con el repaso que ustedes hagan, van a ir recordando mucho mejor las fórmulas, a no olvidarlas, e incluso si son buenos en mate, pueden investigar un poco más y poder de alguna manera sacarla ustedes mismos. A veces no es necesario que recuerden algo, no es de memorización, sino que de análisis. Pero bueno, en este caso reemplazamos los valores y tenemos que la opción correcta es el inciso B. Al simplificar, obtenemos que los valores son menos 2,4, que es el inciso B. Y la última pregunta nos dice que el rango de una función, bueno, no sé si es la última pregunta de hoy, pero dice que el rango de una función es de la función f de x igual a menos x cuadrada más x menos 6 es. Entonces dice que el coeficiente de x es negativo. ¿Por qué? Porque aquí hay un signo de menos. ¿Qué significa eso? Que el 1 no está visible, pero hay un menos 1. Hay un menos 1 que multiplica a x. Ese es el coeficiente. Por lo tanto, la parábola abre hacia abajo. Dijimos que si A era negativa, abría hacia abajo. Y su rango estaría dado por menos infinito, K. Recuerden que habíamos visto cómo se veía la imagen para que lo puedan mentalizar un poquito más. Y con K utilizamos la misma fórmula, la anterior. Aquí está la fórmula. Solamente nos interesa el valor de K. Y vamos a reemplazar, de nuevo, reemplazar datos.
tenemos aquí de nuestra función, vamos a sacar los datos que nos pide. Por ejemplo, A sería -1, B sería 1, porque está aquí implícito, y C es -6. Recuerden no olvidar siempre los signos. Entonces, reemplazando, obtenemos esto. Simplemente simplificamos. No creo que sea necesario que les explique pasito por pasito esta simplificación, porque es multiplicación solamente. Y queda que es -23 entre 4. Este es el valor de K. Como les digo, no es necesario que tengan una calculadora y ustedes dividan 23 entre 4, porque probablemente sea un número con decimales y no queremos tardar tiempo haciendo eso. Con que esté ya expresado de esta manera está correcto. Y por consiguiente el rango es el intervalo. Aquí vemos cómo es menos infinito, K. Entonces es menos infinito, menos 23 entre 4. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso D. Vamos a ubicar el inciso D, es la misma respuesta. Entonces, si tienen ustedes alguna duda, no duden en contactarme a mi número, que lo tienen aquí, o en el grupo WhatsApp también lo pueden ubicar, a mi correo. Y si eres de primero o de tercero, te puedo asesorar con tus tareas. Si eres de quinto, igual, pero no cualquier tema, porque todavía estoy en quinto, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto que pudieran estar aquí. Y si tienen alguna pregunta, pues siempre no duden en preguntar, ¿verdad? Voy a detener la grabación.